En este vídeo vamos a ver cómo utilizar los teoremas de Moore para calcular desplazamientos. De nuevo, esto no aparece en el código técnico de la edificación, pero si necesitamos calcular desplazamientos porque tenemos una estructura hiperestática o porque queremos ver cuáles son los límites de estado límite de servicio, necesitamos calcular desplazamientos. Pues los teoremas de Moore van a ser una herramienta súper útil. Hemos visto ya que si tenemos un problema en el que tenemos una estructura tipo viga sometida a una serie de cargas, podemos resolver el problema y calcular las reacciones, los esfuerzos internos y todo, pero ya hemos visto que también vamos a necesitar calcular los desplazamientos. Cómo se deforma esa viga, cuánto se mueve cada uno de los puntos. Y para eso hemos visto que tenemos una herramienta muy útil que es las ecuaciones de Navier-Bresse. Estas ecuaciones se basan en la utilización de una serie de integrales, que básicamente lo que tenemos que integrar es el momento flector para calcular los giros y el momento flector multiplicado por una distancia para calcular los desplazamientos. Bueno, pues lo que hace los teoremas de Moore, lo que hizo Otto Moore, es utilizar un método gráfico. Todos conoceréis el círculo de Moore. El círculo de Moore, ¿qué es lo que hace? Tenemos el tensor, tenemos un tensor en el que tenemos expresados los momentos de inercia o en el que tenemos expresados un tensor de tensiones. ¿Y qué es lo que hizo Moore con su famoso círculo de Moore? Bueno, pues lo que hizo es poder cambiar de sistema de referencia de ese tensor mediante un método gráfico, que es dibujar un círculo. ¿Por qué era muy útil eso? Porque ese método gráfico, en una época en la que no tenemos ordenadores, nos permitía hacer esas operaciones de forma muy fácil, muy intuitiva y nos sirve para verlo mucho. Bueno, pues aquí ocurre exactamente igual. Tenemos que hacer una serie de integrales en las que hay veces que está claro cuál es la ley de momentos flectores y la integral puede ser más o menos fácil. Pero lo que hizo Moore fue decir, bueno, pues vamos a intentar aplicar los métodos gráficos para resolver esas integrales de forma más rápida. Aunque también os tengo que hablar de otro personaje que es Green. Green vivió posteriormente a Moore y además él trabajaba en Estados Unidos, fue americano, y tengo que decir que los teoremas de Moore no los publicó Moore, sino que los publicó Green. Fue el que hizo, digamos, que un recopilatorio de todos los trabajos de Moore y cómo poder aplicarlos a este cálculo. Los teoremas de Moore, tal y como los conocemos, y la enunciación y el llamarlos propiamente teoremas de Moore, lo hizo Green. Bueno, pues estos teoremas de Moore, lo que vamos a hacer es utilizar el primero de ellos, que es el de las variaciones angulares. La ecuación de arriba es la ecuación de Navier-Bresse, que ya conocemos. ¿Y qué es lo que dijo Moore? Bueno, pues lo que dijo Moore es, o qué es lo que dice el teorema de Moore. La diferencia de giro entre los puntos A y B, que es el giro de B menos el giro de A, es igual a esta integral. Esta integral es la ecuación de Navier-Bresse. Hasta ahora no ha cambiado nada. Pero lo que dijo Moore es, bueno, pues en la mayoría de los casos, E por I es constante. Normalmente en las vigas tenemos el mismo material, el módulo de Young no cambia, y el mismo momento de inercia. Entonces, realmente lo único que tenemos que integrar entre A y B es la ley de momentos flectores. Es el momento flector el que normalmente varía con la coordenada X. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un problema como este. Tenemos una viga en ménsula de longitud L, el punto A está empotrado, el punto C es el punto libre y el punto B es el punto medio. Pues justo en el punto medio voy a aplicar una carga de valor F y tengo una distribución de momentos flectores que entre B y C vale 0 y entre A y B vale F por L entre 2 de momento máximo, en B vale 0 y tenemos una distribución lineal. Una ley de momentos súper sencilla, súper fácil. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicar el teorema de Moore de la forma más fácil posible aquí. Bueno, pues si tenemos que el giro en A es 0, porque está empotrado, tendremos que directamente el giro en B es 1 entre E por I. Ya tenemos dos simplificaciones. Primero, el giro en A es 0. Y segundo, el 1 entre E por I lo puedo sacar de la integral. Y si solo hago la integral de la ley de momentos flectores entre A y B, ¿cuál es el significado de esa integral? Pues el significado de esa integral es el área. No tengo que
ni siquiera tengo que expresar cuál es esa ley de momentos flectores, ni siquiera tengo que expresar cuál es la coordenada x. Fijaros que aquí, si quiero resolver este problema con las ecuaciones de Navier-Bres, seguramente lo más útil sea poner que la coordenada x empieza en b y va hacia a, pero tengo que hacer esa integral, y en cambio, si quiero utilizar esta idea de Moore de calcular el área, pues es mucho más fácil, porque es el área de un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura entre 2. ¿Cuál es la altura? F por L entre 2, y la base es L medios. F por L cuadrado entre 8. ¿Cuál es el giro en B? F por L cuadrado entre 8 veces E por I. Muy fácil, muy sencillo. Vamos a ver qué ocurre si quiero calcular el giro en C. ¿Cómo hago la integral de la ley de momentos flectores entre A y C? Pues muy fácil, como entre B y C vale 0, pues el giro en C es el mismo que el giro en B. Integro el área de este triangulito y ya está. Fijaros entonces que no estamos utilizando ninguna hipótesis nueva, no estamos utilizando ningún concepto nuevo, simplemente estamos utilizando el ingenio de Moore para poder resolver los problemas de forma más rápida, más sencilla y más intuitiva. En el segundo teorema de Moore es lo mismo, pero para calcular las flechas. Entonces, lo que tenemos con la ecuación de Navier-Bres es la ecuación de arriba, la ecuación que ya hemos visto. Para la ecuación de Moore, lo que nos está diciendo es, con esa expresión, lo que estamos expresando sería la diferencia de desplazamiento relativo producido únicamente por el momento flector. Porque ya estamos teniendo en cuenta que si el punto A baja, el punto B baja, y si el punto A gira, el punto B, pues también sufrirá un desplazamiento debido al giro en A. Pero únicamente la contribución debida al momento flector sería la integral entre el momento flector entre E por I por xb menos x. Es decir, la distancia entre cada uno de los puntos que estamos integrando hasta el punto B. Vale, de nuevo vamos a hacer esa hipótesis de que E por I no cambia. Tenemos el mismo módulo de Young y tenemos el mismo momento de inercia a lo largo de toda la viga. Entonces lo único que tenemos que integrar es mx por xb menos x. Volvemos al mismo problema. La ménsula en la que tenemos la carga de valor F aplicada justo en el medio de la ménsula. Y yo quiero calcular el desplazamiento del punto B. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues como el punto A es un empotramiento, el giro es 0 y el desplazamiento es 0, entonces únicamente tengo que el punto B se va a mover debido a la integral de la ley de los momentos flectores. Bueno, ¿cuál sería la contribución ahora? Porque ahora lo que tengo que integrar no es la ley de momentos flectores, sino lo que tengo que integrar es la ley de momentos flectores, pero multiplicada por una distancia, por la distancia de cada punto al punto B. ¿Cuál es el significado físico de esa integral ahora? Si antes el significado físico era el área, ¿cuál es el significado físico ahora de esa integral? Pues es el momento estático. Es el momento estático de ese área, alrededor de un eje que pase por el punto B. Entonces, el área sigue valiendo lo mismo, f por L cuadrado entre 8, ya lo hemos visto antes, pero ahora para calcular el momento estático lo tengo que multiplicar por una distancia, por la distancia de su centro de gravedad al punto B. Como estoy calculando desplazamientos verticales, aquí es importante que tengamos en cuenta una cosa. Este triángulo que estamos dibujando no es un triángulo físico real, es una ley de momentos flectores. Entonces, el centro de gravedad de ese triángulo no está a ninguna altura, está situado dentro de la viga B. Entonces la distancia la vamos a medir siempre en horizontal, ¿vale? Que no se nos olvide que yo ahí estoy pintando un triángulo, pero es una ley de momentos flectores, no tiene ningún significado físico. Ese centro de gravedad no está a ninguna distancia de la viga, está situado en la propia viga, ¿vale? Entonces siempre calculamos distancia horizontal. Pues si es un triángulo, su centro de gravedad estará a 1/3 de la longitud del triángulo del punto A y a 2/3 del punto B. Como la longitud es L medios, pues la distancia es L tercios. 2/3 de L medios me da L tercios. Si multiplico el área por esa distancia y lo divido entre E por I, pues me da F por L cubo entre 24 veces E por I. Y ya tengo el desplazamiento del punto B. ¿Qué ocurre si ahora quiero calcular el desplazamiento del punto C?
Ahora no es igual, el giro será el mismo porque entre B y C no se produce ningún giro en la sección, pero el punto C sí que se desplaza más. ¿Por qué? Porque el momento estático ahora es mayor, la distancia es mayor. La distancia sería el L tercios que tendremos entre A y B y L medios que tenemos entre B y C. Esa distancia total son 5 sextos de L. Y por lo tanto ahora el desplazamiento vertical de C sería 5F por L cubo entre 48 veces E por I. Pero fijaros que aunque nos vayamos a un punto distinto de C, en cualquier caso todo esto se resuelve muy fácil, porque al final lo que tenemos que calcular es áreas, distancias, hacer multiplicaciones, y esto es todo muy sencillo. ¿Qué ocurre si tengo una distribución del momento flector en la que no es tan fácil? Que no tengo un triángulo, o un rectángulo, o un cuadrado, o un trapecio, o algo en lo que yo pueda calcular fácilmente cuál es el área y el centro de gravedad de mi sección. Bueno, pues hay veces que no será tan intuitivo utilizar este método gráfico. Pues hacemos la integral y ya está, no pasa nada. ¿Vale? Tenemos ya dos herramientas, ecuaciones de Navier-Bresse y teorema de Moore. Habrá veces que sea más útil utilizar una y habrá veces que sea más útil utilizar la otra. Pero cuantas mayores herramientas tengamos, más fácil va a ser poder resolver cualquier problema al que nos enfrentemos.